Después de que mi papá falleciera, decidí divorciarme de mi esposo, el mayor, y quedarme para siempre en este pequeño pueblo de montaña. Día 1. Engañé a Mark para que firmara los papeles de divorcio. Día 5. Entregué mi carta de renuncia en mi antiguo trabajo. Día 7. Preparé una gran cena de despedida para todos mis amigos. Mark frunció el ceño y preguntó por qué había hecho platos que ni siquiera le gustaban a Sara. Me levanté y brindé por su novia de la infancia. A partir de ese día, Mark dejó de ser mi preocupación. 2 semanas después, lo vi en el pueblo, de regreso de una misión. Sin embargo, esta vez, la brisa nocturna campestre le trajo lágrimas a los ojos. El tercer día después de que papá muriera, Mark aún no aparecía. Alcalde, he tomado mi decisión. Quiero continuar con el legado de mi papá y quedarme aquí para enseñar a los niños. Le dije al alcalde con toda la determinación que pude mientras hacía mi equipaje. El hombre se sorprendió, intentando disuadirme. Cariño, por fin te asignaron al mismo lugar que tu esposo. ¿Por qué volver a este lugar pobre a sufrir? Negué con la cabeza, mirando el viejo reloj en mi muñeca, el recuerdo de mi padre. No le temo a las dificultades. Dame una semana y presentaré el divorcio. A las 7 de la tarde regresé por fin a nuestra casa cerca de la base. La comida seguía sobre la mesa, tal como la había dejado. Apenas puse mi maleta en el suelo cuando escuché pasos afuera. Mark entró, alto y esbelto con su uniforme verde, y habló con frialdad. ¿Queda algo de comida? La cafetería está cerrada. ¿Puedes calentarla y empacarla para mí? Se la llevaré a Sara. Ha estado enferma estos últimos días y no puede cocinar. Me di la vuelta, con el cansancio reflejado en el rostro. Acabo de llegar, no preparé nada. Mark frunció un poco el ceño. Ni siquiera preguntó dónde había estado, ni pareció importarle mi fatiga. Fue directamente a la cocina al oír mi respuesta, concentrado únicamente en el bienestar de su primer amor. Me quedé allí mirándolo forcejear al intentar freír un huevo. En nuestros 5 años de matrimonio, era la primera vez que lo veía cocinar. Cuando terminó de poner los fideos en una fiambrera de metal, quiso pasar junto a mí, pero le bloqueé el paso. Tengo que volver a casa en unos días. ¿Puedes firmar esta solicitud para que pueda obtener un permiso de viaje? Saqué los papeles de divorcio incompletos y señalé el espacio en blanco para su firma. Mark se detuvo, firmó sin mirar y soltó. Sara ha estado enferma. No tengo tiempo. Iré contigo cuando se recupere. Bajé la mirada, ocultando las lágrimas que ardían en mis ojos. De acuerdo. Mientras pasaba a su lado, percibí el aroma de la Snow Cream que no podía permitirme, la que su primer amor usaba todo el tiempo. Cuando la puerta se cerró tras él, caminé rígidamente hasta la mesa y doblé con cuidado los papeles. Una semana atrás, el alcalde me llamó para decirme que mi papá había sufrido un derrame mientras enseñaba y que estaba en el hospital. Me asusté. Corrí a casa y detuve a Mark justo cuando estaba por salir. ¿Puedes venir conmigo? Papá, él. No me dio tiempo de terminar. La voz de Sara llegó desde fuera. Mark, date prisa. Prometiste llevarme de compras. Al oírla, Mark perdió la paciencia y se deshizo de mi agarre, marchándose. Solo me dejó una frase. Estoy ocupado. Vete primero. Ya encontraré tiempo para ir a verte. A veces, ese tiempo se extendía 7 días. No volví a ver a Mark hasta después del funeral de mi padre. Lo único que me quedó fueron las últimas palabras que mi papá alcanzó a decir, sosteniendo mi mano antes de cerrar los ojos. Mark es un buen chico. Protege al país. Se supone que debe estar ocupado. No lo culpo. No discutas con él cuando regrese. Pero, papá, Mark no estaba ocupado por el trabajo, sino por Sara. Secándome las lágrimas, limpié los platos y los guardé. Cuenta regresiva para irme. 6 días. El primer día, fui sola a la oficina del comisario político. Aquí está la solicitud de divorcio con la firma de Mark. Espero que la organización pueda aprobarla pronto. El comisario, que bebía té, la tomó y la examinó detenidamente. Al ver ambas firmas, suspiró profundamente. ¿No estaban tú y Mark bien? ¿Cómo llegaron a esto? Sí, ¿cómo llegamos a esto? Mark y yo nos conocimos por medio de una casamentera. Él era un capitán prometedor del ejército, y yo, una maestra de primaria amable y gentil. Todo el mundo decía que éramos la pareja perfecta, pero desde que Sara volvió, solo oía, el mayor Mark es tan bueno con la señorita Sara. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos y respondí, comisario, los sentimientos no pueden forzarse, solo queremos separarnos en buenos términos. El comisario no dijo nada, guardó la solicitud en un cajón y me indicó, vuelve en un par de días para recogerla. Al salir, fui a la cooperativa de suministros y marketing. Apenas llegué al mostrador, vi la Snow Cream en el estante. En 5 años de matrimonio, nunca pude comprarla para mí. Siguiendo mi mirada, la señora encargada sonrió y bromeó. Vi al capitán Mark comprar 5 o 6 frascos de esa crema hace un par de días. ¿Se te acabó tan rápido, señorita Yu? El capitán Mark es muy bueno contigo. Mi mano se quedó inmóvil mientras sostenía mis compras. Mark jamás me había regalado esa crema, y yo ni siquiera estuve en casa los últimos días. Al pensar en el aroma que olía anoche, lo entendí de golpe. La crema era para Sara. Aquella crema que no pude pagar ni en 5 años de matrimonio, Sara la obtuvo apenas volver, en 5 o 6 frascos, sin saber si me sentía más agraviada o más enojada. Me crucé con la mirada envidiosa de la vendedora. Deme un frasco de esa Snow Cream. Me la compraré yo misma. 5.º día. En casa. Primero fui a recoger la solicitud de divorcio
divorcio aprobada con el comisario. Luego pasé por la escuela para presentar mi carta de renuncia. Como aún no empezaban las clases, casi no había maestros en la oficina. Fui a mi escritorio para recoger mis cosas, pero lo encontré repleto de objetos que no eran míos, ocupando todo el espacio. Debajo de ellos, mi libreta estaba aplastada. Cuando la saqué, se había arrugado de una forma imposible de alisar. La maestra del escritorio de al lado me explicó: esas cosas son de la nueva señorita Sara. El capitán Mark las trajo cuando no estabas, diciendo que el escritorio estaba vacío de todos modos. La señorita Sara, de la que hablaba, era precisamente Sara. Se había divorciado hacía un mes y había regresado a Tianjin para trabajar como maestra sustituta. Solté un bufido, aparté las cosas del escritorio y comencé a empacar. Estaba a punto de terminar cuando oí un grito detrás de mí. Sara estaba en la puerta, con Mark, quien se suponía me acompañaría, detrás de ella. Mark, mira, ¿por qué mis cosas están en el suelo? Mark entró e inmediatamente me culpó. Yu Nanking, solo eran unas cuantas cosas. ¿Por qué te has vuelto tan mezquina? Sara jaló su manga, con un gesto afligido. Lo siento, señorita Yu. Pensé que como no estabas, podía usar tu escritorio temporalmente. No quería hacerte enojar ni que tiraras mis cosas al suelo. Mientras hablaba, parecía a punto de inclinarse ante mí. Mark la detuvo con rapidez y me miró con frialdad. Yu Nanking, no exageres. Sara no tuvo mala intención. Suelta el tema. ¿Cuántas veces se había enojado conmigo ya? Por causa de Sara. Ni lo recuerdo. Sin querer participar en esa escena, me di media vuelta con la caja en los brazos y me dirigí a la salida. Al pasar junto a Sara, tropecé con un pie que se interpuso. Mark intentó ayudarme, pero ya era tarde. Caí al piso. Se me esparció todo lo que llevaba en la caja y me rasguñé la muñeca. Mark dio unos pasos y recogió 2 cartas del suelo. Mi carta de renuncia y otra más. Me levanté rápidamente y se la arrebaté con nerviosismo. Yo recogeré mis cosas. No las revuelvas. No esperaba mi reacción tan fuerte. Y Mark se quedó sorprendido. ¿Quieres renunciar? Abrí la boca, sin saber qué decir. Mark de pronto se rió. Si renuncias, ¿no quedará una vacante? Si Sara consigue un puesto fijo, me sentiré más tranquilo. Las explicaciones se me atoran en la garganta. Lo miré profundamente y sin ganas de recoger nada más, salí de la oficina. Tras entregar mi renuncia, me topé con Mark en la puerta de la escuela. Me alargó una caja con el ceño fruncido. Son tus cosas. Mi expresión se suavizó. Estaba por agradecerle cuando él prosiguió. ¿Podrías escribirle a Sara una carta de recomendación? Así tendrá más probabilidades de obtener un puesto fijo. Sopló una ráfaga de viento y sentí como si me hubiera entrado arena en los ojos. Los froté con cuidado y, con voz serena, contesté: está bien, considéralo la retribución por nuestros años de matrimonio. Mark sonrió, satisfecho. Luego pareció recordar algo y preguntó: ¿y tú? ¿Cuál es tu nuevo trabajo? Desvié la mirada y respondí con indiferencia: seré maestra en otra escuela. Mark asintió, como aliviado, y dejó la caja en el suelo para abrazarme. Nanking, soy afortunado de haberte tomado por esposa. Cuando termine todo esto, te llevaré de vuelta a casa y tomaré unos tragos con tu padre. Me apoyé en su pecho, sintiendo un nudo en la garganta. Ya es demasiado tarde. Todo es demasiado tarde. Mark iba a decir algo cuando Sara se acercó. Mark, no me siento bien. Vayámonos a casa. Le di un vistazo a su tez sonrosada y me aparté de los brazos de Mark. Como lo esperaba, él se inquietó y me soltó. Primero llevaré a Sara. Hablamos luego. Mark la abrazó con cuidado, como si cargara un tesoro. No lo detuve. En cambio, me agaché, recogí la caja y la tiré a la basura al pasar. No quiero nada que Mark haya tocado. El último día antes de irme, preparé una buena comida para despedirme de mis amigos, que eran básicamente los compañeros de Mark. Los oí vitorear cuando saqué el último plato. Capitán Mark, ¿usted y la señorita Sara se animarían a un brindis cruzado, como si fuera una boda? Sí, háganlo. Sara estaba junto a Mark, con el rostro encendido. No bromeen. Mark tiene esposa. Alguien se rió. Nosotros lo sabemos mejor que nadie, ¿no? Si ella no se hubiera casado, el capitán Mark no habría accedido a esas citas a ciegas. Además, la señorita Yu no está. Sostuve el plato, aún caliente, pero me sentí helada por dentro. Antes, me daba reparo cuando me llamaban cuñada. Mark dejó su copa con fuerza, con el semblante torcido, y estaba por hablar cuando tosí y salí con el plato, colocándolo sobre la mesa. Vamos a comer. Sonreí mientras me acomodaba para sentarme, pero de pronto Mark notó algo y frunció el ceño. ¿Por qué hay tantos platos que a Sara no le gustan? Sara movió la mano con delicadeza. No importa, no importa. Puedo comer solo verduras. La cuñada no lo hizo con mala intención. Aún así, tenía los ojos rojos, como a punto de llorar. Mark se puso de pie, molesto. Te llevaré al restaurante estatal. Un momento. Lo interrumpí y me serví una copa de vino. Él me miró sorprendido. En 5 años de matrimonio jamás había bebido delante de él. Sara, quiero hacer un brindis por ti. El licor me ardió la garganta, provocándome tos. Mark frunció el entrecejo y quiso darme unas palmadas en la espalda, pero instintivamente me aparté, ocultando mis ojos enrojecidos. Su mano quedó suspendida en el aire, y su expresión se ensombreció. Yu Nanking, ¿de verdad te comportas de forma irracional? Con esas palabras, se marchó con Sara. Sus compañeros se quedaron mirándose y terminaron por irse también. Me quedé en el patio, comiendo sola. Faltaban 4 horas para que saliera
saliera el tren. Recogí todas las verduras de mi huerto y se las regalé a los vecinos. 3 horas antes de partir, lavé los platos y dejé la solicitud de divorcio y la crema usada sobre la mesa. Quedaban 2 horas para la salida del tren. Cogí mi equipaje y subí al camión del ejército. El joven soldado que conducía me preguntó: «Señorita Yu, ¿vuelve a casa otra vez? ¿Cuánto tiempo se quedará esta vez?» Le di unos caramelos de frutas y sonreí. «No lo sé, quizá toda la vida». Él pensó que bromeaba y tomó los caramelos con alegría. «Entonces, cuando regrese, avísele al capitán Mark. Iré a recogerla». Asentí diciéndome en silencio: «No habrá una próxima vez». A las 8 de la noche, Mark y Sarah volvieron a casa con los compañeros de aquella tarde, hablando y riendo, con comida para llevar. «Señorita Yu, ya regresamos», gritó el primero al entrar, tanteando en la oscuridad para encender la luz. ¿Habrá salido la señorita Yu? Dejó la comida en la mesa, pero se quedó mirando al ver una carta. «Capitán Mark, aquí hay una carta que dejó la señorita Yu. Es la solicitud de divorcio». El tren se sacudía suavemente sobre las vías, avanzando en la noche como si arrastrara los últimos restos de mi antigua vida. Miré por la ventana, viendo cómo las luces del pueblo militar se alejaban hasta convertirse en meros puntos en la oscuridad. Un peso que no sabía que cargaba se deslizó de mis hombros. Me fui. Ya no había vuelta atrás. Apreté los dedos contra mis rodillas y exhalé despacio. Aún sentía el aroma de la cena en mis manos, los ecos de las risas de los compañeros de Mark resonando en mi cabeza. Aún podía ver su rostro confundido cuando dejó su copa sobre la mesa y preguntó, con ese tono molesto tan familiar: «¿Por qué hay tantos platos que Sarah no come?» El tren silbó en la noche, como si se riera conmigo. «Señorita», giré el rostro, encontrándome con la mirada de un joven soldado sentado a mi lado. Lo había visto antes, en la base, un recluta de rostro amable, con una energía juvenil que contrastaba con la rigidez del uniforme. «¿Sí? ¿Puedo ayudarla con su equipaje cuando lleguemos?», preguntó señalando mi maleta. Parpadeé, sorprendida. Había pasado tanto tiempo cargando todo por mi cuenta, que la simple oferta de ayuda me pareció un gesto extraño. «Gracias», respondí tras un instante, «pero puedo hacerlo sola». El soldado no insistió. Se reclinó en su asiento, observándome de reojo. No pensé que la esposa del capitán Mark viajaría en el mismo tren que nosotros. La palabra esposa se sintió ajena, inadecuada, inexistente. «Ya no lo soy», dije con una calma que no esperaba. Él arqueó una ceja, sorprendido. «¿De verdad?» Todos decían que estaban bien. Sonreí sin alegría. Eso es lo que todos creían. Eso es lo que yo también creí, una vez. «Se dicen muchas cosas», respondí, mirando de nuevo por la ventana. El soldado pareció querer preguntar algo más, pero se detuvo. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros, roto solo por el sonido del tren avanzando en la noche. Pasaron los minutos. Las luces dentro del vagón titilaban levemente con cada sacudida de las vías. Mi mirada vagó hasta el reflejo en el vidrio, encontrando a una mujer de rostro cansado y ojos apagados. Esa no soy yo, o al menos ya no quiero serlo. Cerré los ojos, dejando que la vibración del tren arrullara mis pensamientos. Cuando los volví a abrir, el soldado aún estaba allí, mirando distraídamente el paisaje nocturno. «Soy Chen Wei», dijo de repente, como si acabara de decidir que debía presentarse. «Yunnan King», respondí, con una leve inclinación de cabeza. Él sonrió. «Lo sé», asentí, sin preguntar cómo. Después de todo, ¿era la esposa del capitán Mark? No, la exesposa. Y el rumor de mi divorcio seguramente recorrería la base como pólvora encendida. El tren anunció su llegada a la próxima estación. «Parece que este es mi destino», dijo Chen Wei, poniéndose de pie y ajustando su mochila. Lo miré sin entender. «¿Vas a bajar aquí?» «Sí, solo estaba de paso por la base. Ahora me dirijo a una asignación en el norte». Me sorprendió la extraña sensación de desilusión que se instaló en mi pecho. Él tomó su bolsa y se inclinó ligeramente hacia mí antes de irse. «Señorita Yu, si alguna vez vuelve a viajar, espero que el camino la lleve a algo mejor». Lo vi alejarse por el pasillo, su uniforme verde difuminándose entre los demás pasajeros. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que el tren partiera de la estación. Si alguna vez vuelvo a viajar, esperaba que, esta vez, mi destino sí me llevara a algo mejor. El tren llegó a la estación con un silbido agudo, anunciando mi llegada a la pequeña ciudad de montaña donde bajé con mi maleta en mano, sintiendo el aire fresco y limpio golpear mi rostro, muy distinto al clima seco y monótono de la base militar. El lugar no había cambiado demasiado. Las mismas casas de techos bajos, el mismo sonido de los vendedores de la calle llamando a los clientes. Me abrí paso entre la gente hasta que vi un rostro conocido, el alcalde, el viejo amigo de mi padre, esperando junto a su bicicleta. «Nanking», llamó, con una sonrisa amable. «Me alegra que estés aquí. Gracias por recibirme», respondí, inclinando la cabeza en señal de respeto. Él me examinó con una mirada llena de preocupación. «Cuando me escribiste diciendo que volverías a quedarte, no lo creí del todo. No esperaba que dejaras todo atrás». Sonreí suavemente. «Yo tampoco». «¿Yo?» El alcalde no insistió. En cambio, tomó la cuerda de mi maleta y la ató a la parte trasera de su bicicleta. «Vamos, te llevaré a la casa de tu padre. Está como la dejaste». Asentí y lo seguí, caminando lentamente por las calles del pueblo. Mientras avanzábamos, la gente me miraba con curiosidad, algunos susurrando mi nombre. La hija del maestro Yu había vuelto. La casa de mi padre estaba al final de una calle tranquila, con un viejo cerezo en el patio delantero
delantero. El alcalde abrió la puerta con una llave que había estado guardando para mí. Aquí tienes. Di un paso dentro y me recibió el aroma a madera vieja y papel. El lugar estaba limpio, pero polvoriento, como si el tiempo se hubiera detenido desde que mi padre se fue. Me acerqué a la mesa del salón, donde todavía estaba su pipa y su viejo reloj de bolsillo. ¿Cómo está la escuela?, pregunté, sin apartar la mirada del reloj. El alcalde suspiró. No como antes. Sin tu padre, los niños han tenido que compartir aulas con otras aldeas. Muchos maestros jóvenes vienen y se van, porque el salario es bajo. Apreté los labios. Voy a arreglarlo. El alcalde sonrió. Siempre fuiste terca como él. Dejé mi maleta en el suelo y lo acompañé hasta la puerta. Gracias por todo. Descansa, Nanking. Te veremos mañana. Lo observé alejarse en su bicicleta, dejando tras de sí el sonido de los grillos nocturnos. Cerré la puerta, me apoyé en ella y exhalé profundamente. Estaba en casa, esta vez, de verdad. Me dirigí a la habitación donde solía dormir de niña. La cama seguía allí, cubierta por una sábana blanca que sacudí antes de acostarme. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sueño. Cuando desperté, el sol ya se filtraba por la ventana. Me levanté con un propósito claro y me dirigí a la escuela. Los edificios estaban deteriorados, con las paredes descascaradas y los pupitres viejos. Unos pocos niños jugaban en el patio de tierra. Un hombre mayor, el maestro sustituto, me vio llegar y sonrió. La hija del maestro Yu ha vuelto. Los niños se reunieron a mi alrededor, mirándome con curiosidad. ¿Serás nuestra maestra?, preguntó una niña de ojos grandes. Me agaché para estar a su altura y sonreí. Sí, las risas y murmullos de los niños llenaron el aire. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. No necesitaba un hogar con Mark. Mi hogar siempre estuvo aquí. Los días en la escuela pasaban entre el sonido del gis contra la pizarra y las voces risueñas de los niños. Me acostumbré rápidamente al aula pequeña, al crujido de los pupitres de madera, al olor a tinta fresca en los cuadernos. En la base militar, mi vida había sido silenciosa, llena de noches esperando a alguien que nunca llegaba. Aquí, en cambio, cada día comenzaba con un coro de «Buenos días, maestra Yu», y terminaba con pequeños dedos manchados de tiza, aferrándose a mi manga para mostrarme sus dibujos. Estaba viva, pero la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, mientras corregía exámenes en la oficina de la escuela, el director entró con una expresión incómoda. «Nanking, alguien te busca afuera». Levanté la vista, extrañada. ¿Quién podría ser? Salí al patio y mi cuerpo se tensó de inmediato. Mark estaba ahí. Vestía su uniforme militar, impecable como siempre, con la postura rígida y el ceño fruncido. Mi primer instinto fue dar media vuelta y volver adentro. Pero no iba a huir, no de él. Caminé con calma y me detuve a unos metros. «¿Qué haces aquí?». Él no respondió enseguida. Me estudió con una mirada indescifrable. «Te fuiste sin decir nada». Sonreí sin humor. Dejé los papeles de divorcio en la mesa. No había más que decir. Su mandíbula se tensó. «Nanking, ¿de verdad querías terminar así?». Como si nunca hubiera existido. Terminé la frase por él. Como si 5 años de matrimonio no hubieran significado nada. Mark apartó la mirada. No quise que fuera así. Mi pecho ardió con una mezcla de furia y resignación. Pero lo fue, y no puedes cambiarlo. Mark me observó en silencio. «Sara quiere casarse». Contuve una risa amarga. Por supuesto. «Felicitaciones». Esperé que dijera algo más, pero solo se quedó ahí, con el viento sacudiendo levemente su uniforme. «Solo vine a verte», admitió finalmente. El peso de esas palabras no era el que él creía. Antes, una confesión así habría sido suficiente para que mi corazón latiera con fuerza. Ahora, lo único que sentí fue nada. Asentí con indiferencia. «Ya me viste». Y sin más, me di la vuelta y volví a la escuela, dejando a Mark atrás. Esa noche, mientras cerraba las ventanas de mi casa, me encontré con un sobre en la mesa. Una carta de Chen Wei. La abrí con curiosidad. «Señorita Yu, estoy en el norte ahora. Hace frío, pero los cielos son amplios y despejados». Me preguntaba cómo ha estado su escuela. «Espero que los niños no le causen muchos problemas». Sonreí. «Si alguna vez necesita algo, estaré aquí». Acaricié el papel entre mis dedos. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, alguien sí estaba ahí para mí. Las cartas de Chen Wei comenzaron a llegar con frecuencia, cada una más personal que la anterior. No eran largas ni románticas, pero tenían una calidez silenciosa que me hacía sonreír después de un día agotador en la escuela. «Señorita Yu, los guantes de lana que compré son inútiles. Todavía tengo los dedos congelados. ¿Cómo sobreviven los niños aquí? Hoy vi a un grupo de soldados jóvenes practicar tiro. Me recordaron a cuando apenas ingresé al ejército, con las botas demasiado grandes y la cabeza llena de ideas. A veces me pregunto, ¿qué hace que alguien realmente quiera quedarse en un lugar?». Le respondí un par de veces, contándole sobre mis alumnos, sobre el cerezo en el patio de mi casa y sobre los días en que sentía que por fin pertenecía aquí. No le conté sobre Mark, pero Mark no desapareció tan fácilmente. 2 semanas después de su visita a la escuela, lo vi de nuevo en el mercado del pueblo. Iba de regreso de una misión y vestía ropa civil, pero su postura recta y su expresión severa lo delataban entre la multitud. Me vio al mismo tiempo que yo lo vi. No pude evitar notar que había perdido algo de peso, que las ojeras bajo sus ojos eran más profundas. Por un momento, pensé que seguiría de largo, pero en lugar de eso, se detuvo frente a mí. «Nanking», respiré hondo, preparándome para la incomodidad de la conversación
conversación. Mark, nos miramos en silencio. Había pasado tanto tiempo esperando que me buscara, que dijera algo que lo justificara todo, que hiciera algún esfuerzo por mí. Pero ahora que estaba aquí, ya no importaba. Él fue el primero en apartar la vista. Sara y yo nos casaremos la próxima primavera. Lo dijo con un tono neutro, sin emoción. Bien por ustedes. No me molesté en felicitarlo esta vez. No fingí una sonrisa ni me esforcé en parecer indiferente. Simplemente ya no me importaba. Mark estudió mi rostro, como si tratara de leer algo en mí. ¿Sigues enojada? Reí, sorprendida por la pregunta. No, Mark, no estoy enojada. Entonces, ¿por qué actúas como si yo fuera un extraño? Lo miré directamente a los ojos. Porque lo eres. Algo en su expresión se rompió por una fracción de segundo. Se pasó una mano por el cabello y suspiró. Pensé que siempre estarías ahí. Su voz no era arrogante, ni altiva. Era un murmullo cansado. Y en ese instante, lo supe. Mark nunca me había amado, pero sí había contado con mi presencia. Había creído que siempre estaría en la casa esperándolo, que siempre lo recibiría sin importar cuánto me descuidara. Él no extrañaba mi amor, extrañaba mi lealtad incondicional. Adiós, Mark. Y esta vez fui yo quien se marchó primero. Cuando llegué a casa, había otra carta de Chen Wei esperándome. Señorita Yu, hoy un superior me preguntó si quiero quedarme aquí de forma permanente. No respondí de inmediato. Me di cuenta de que todavía hay algo que me hace querer volver a otro lugar, pero no sé si ese lugar sigue esperándome. Sostuve la carta entre los dedos y, por primera vez, me pregunté qué pasaría si yo también empezara a esperar a alguien. El invierno llegó temprano ese año. El cerezo en el patio de mi casa perdió sus hojas, dejando sus ramas desnudas contra el cielo gris. Las montañas a lo lejos estaban cubiertas de nieve, y el viento helado se filtraba por las ventanas de la escuela, haciendo que los niños se acurrucaran junto a la estufa de carbón. Las cartas de Chen Wei siguieron llegando. Me hablaba de la nieve en el norte, de los entrenamientos agotadores y de cómo algunas noches, después de una larga jornada, simplemente se sentaba bajo el cielo estrellado y pensaba en cosas sin sentido. Señorita Yu, ¿alguna vez ha visto la aurora boreal? Dicen que aquí, en las noches más frías, el cielo se tiñe de verde y azul. Si algún día quiere verla, avíseme. La estaré esperando. Mis manos se detuvieron sobre el papel. La estaré esperando. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la caja junto con las demás. Pero justo cuando creía que mi pasado había quedado atrás, las noticias del pueblo militar llegaron como un eco lejano. Sara y Mark no se casarían en primavera. Sara había desaparecido de la base. Los rumores decían que, tras asegurar su compromiso con Mark, había empezado a verse en secreto con un oficial de mayor rango. Nadie sabía los detalles exactos, pero lo cierto era que Sara había dejado la ciudad en medio de la noche, y Mark había sido degradado, no porque hubiera hecho algo ilegal, sino porque su reputación se había manchado. Había defendido a Sara ciegamente, había discutido con superiores en su favor, había ignorado advertencias, y ahora que ella se había ido, él se había quedado solo con las consecuencias de sus propias decisiones. Me enteré de todo por una carta inesperada de un viejo conocido en la base. Yunnan King, sé que esto ya no te concierne, pero pensé que te gustaría saberlo. El mayor Mark ha sido transferido a una región remota. Parece que la única persona por la que sacrificó tanto ya no está a su lado. La vida tiene formas curiosas de hacer justicia. Leí la carta una vez, luego otra, y no sentí alegría, no sentí lástima, solo una certeza tranquila. Mark nunca recibió mi amor con gratitud, pero sí sintió su ausencia cuando lo perdió. La vida le había enseñado lo que yo ya sabía. Algunas cosas, una vez que se van, nunca regresan. Esa noche, mientras el viento golpeaba contra las ventanas de mi casa, encendí una vela y sostuve la carta sobre la llama. Vi el papel volverse cenizas, y con él, el último lazo con mi pasado. Los días se hicieron más fríos, pero mi corazón nunca había estado más en calma. Sin Mark en mi vida, sin el peso de su indiferencia, sin la sombra de Sara ocupando cada rincón, la soledad dejó de ser un enemigo. Aprendí a disfrutarla, a despertarme con el sol filtrándose por la ventana, a beber té caliente en las mañanas sin pensar en quién vendría o no a casa. Pero a pesar de la paz que había encontrado, seguía esperando las cartas de Chen Wei. Me di cuenta cuando, cada vez que volvía de la escuela, mis pasos se hacían más ligeros al acercarme al buzón, cuando abría la tapa con una pizca de anticipación, cuando mi corazón latía un poco más rápido al ver un sobre con su letra. Señorita Yu, el norte es más frío de lo que imaginé. Ayer vi a un novato llorar porque el agua de su cantimplora se congeló antes de que pudiera beberla. Fue divertido, pero no lo suficiente como para reír. ¿Cómo está su cerezo? Me gustaría verlo en primavera. Las cartas se convirtieron en un ancla, un lazo silencioso que se fortalecía con cada página escrita. Y luego, un día, dejó de escribir. Pasó una semana, luego 2. El buzón permaneció vacío. Al principio, pensé que estaba ocupado, pero entonces, la preocupación se instaló en mi pecho como una piedra. Una tarde, mientras revisaba la lista de asistencia de los niños, una voz me llamó desde la entrada de la escuela. Señorita Yu. Levanté la vista y mi respiración se detuvo. Chen Wei estaba ahí, no en una carta, no en la tinta de un papel, de pie, en la vida real, con el cabello revuelto por el viento y su uniforme lleno de polvo de viaje. ¿Wei? Mi voz se quebró por la sorpresa. Él sonrió. Tardé en venir
venir, ¿verdad? No supe qué decir. No entendía por qué estaba aquí. Como si leyera mi mente, Chen Wei se frotó la nuca, con un gesto casi avergonzado. Me dieron la opción de trasladarme a otro destino. No estaba seguro de qué elegir, pero luego pensé en la primavera. Parpadeé. ¿La primavera? Dijiste que el cerezo en tu patio florece en esa época, dijo con una calma que contrastaba con la calidez de sus ojos, y me di cuenta de que quería estar aquí cuando eso pasara. El aire frío sopló entre nosotros, enredando su voz con el viento. Lo miré, sintiendo algo profundo y desconocido formarse en mi pecho. Chen Wei no me había prometido amor eterno. No había hecho grandes declaraciones. Solo había dicho la verdad más simple. Quería estar aquí, conmigo, después de años de esperar a alguien que nunca llegaba, después de noches enteras viendo la puerta sin que se abriera. Por primera vez, alguien realmente había venido por mí. Chen Wei se quedó en el pueblo. Al principio, fue solo una visita. Al menos, eso decía él. Pero con cada día que pasaba, se fue integrando a mi vida de una manera natural, como si siempre hubiera pertenecido aquí. Me ayudaba con los niños de la escuela cuando tenía tiempo libre, cargaba leña para mi casa sin que se lo pidiera, y a veces, cuando el viento era demasiado frío, dejaba un termo con té caliente en la entrada de la escuela, sin decir nada. ¿Qué hace un soldado como tú en un pueblo tan pequeño?, le pregunté un día, mientras caminábamos por el mercado. Pensé que ya lo sabías, respondió con una media sonrisa. Vine a ver el cerezo en primavera. Rodé los ojos, pero no pude evitar sonreír. Los días pasaron, y la sombra de Mark se fue desvaneciendo, hasta que un día desapareció por completo. Recibí una última carta de la base militar. Yunnan King, no sé si alguna vez leerás esto, pero quería escribirlo de todos modos. No para pedirte que regrese, ni para justificar lo que hice, sino porque no sé en qué momento perdí todo. Sara se fue sin mirar atrás. No sé si la amaba o si solo estaba aferrado a la idea de ella. Lo único que sé es que, cuando me di cuenta de lo que realmente importaba, ya era tarde. Espero que estés bien. Espero que hayas encontrado la felicidad que no supe darte. Leí la carta con una extraña serenidad. Mark ya no formaba parte de mi vida. Sus palabras no podían tocarme. Su arrepentimiento no podía cambiar nada. Ya era demasiado tarde. Doblé el papel y lo coloqué en la chimenea. Las llamas lo consumieron en segundos. Cuando me giré, Chen Wei estaba en la puerta, observándome en silencio. No preguntó nada. No intentó consolarme. Solo se quedó ahí, como si siempre hubiera estado esperando el momento en que por fin soltara el pasado. Y lo había hecho. La vida siguió su curso, pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía ligera. Las mañanas ya no estaban llenas de recuerdos dolorosos. Me despertaba con el sonido de los pájaros en el cerezo y el aroma a pan recién hecho del mercado cercano. Caminaba por las calles del pueblo sin sentir que estaba escapando de algo, sino perteneciendo a algo. Y cada día, sin falta, Chen Wei estaba ahí. Nunca me preguntó sobre la carta que quemé aquella noche. Nunca mencionó a Mark, ni a mi antigua vida. En lugar de eso, hablaba de cosas pequeñas, simples, como si me recordara que el presente es más importante que el pasado. Los niños están aprendiendo más rápido contigo que con su padre, dijo el alcalde una tarde, mientras revisábamos la lista de asistencia. Sonreí, sacudiendo la cabeza. No lo creo. Él era un maestro increíble. Lo era, admitió. Pero él enseñaba con reglas, tú enseñas con el corazón. Sus palabras me hicieron pensar. Siempre había creído que debía seguir los pasos de mi padre, pero poco a poco entendí que no tenía que ser como él para honrarlo. Esa tarde, al salir de la escuela, encontré a Chen Wei esperando junto a la entrada. ¿Te secuestraron los niños otra vez? Reí. No, solo estaba terminando unas cosas. Él me ofreció una bolsa de papel. Compré empanadillas de frijol rojo. Dijiste que te gustaban, ¿no? Las tomé con sorpresa. No recuerdo habértelo dicho. Chen Wei se encogió de hombros. Lo mencionaste una vez, cuando hablábamos de la comida que extrañabas de niña. Parpadeé. No recordaba esa conversación. No recordaba haberlo dicho en voz alta. Pero él sí. Él siempre estaba atento. El viento frío sopló a nuestro alrededor mientras sacaba una empanadilla de la bolsa y le daba un mordisco. Era dulce, con la textura perfecta. Era un sabor que me traía recuerdos de infancia. Pero lo que realmente hacía que este momento fuera especial no era la comida, sino el hecho de que alguien, por primera vez, había pensado en mí sin que tuviera que pedírselo. Nos quedamos en silencio, caminando lado a lado hasta llegar a mi casa. ¿Quieres entrar?, pregunté sin pensarlo. Chen Wei pareció sorprendido por mi invitación. ¿Segura?, asentí. Nos sentamos en la sala, con el sonido crepitante del fuego en la chimenea llenando el espacio entre nosotros. Siempre tienes frío, dijo de repente mirándome fijamente. En la escuela, en el mercado, incluso en la base, antes de irte. No supe qué responder. Pero ahora, continuó, te ves más cálida. Mi pecho se apretó con algo desconocido. ¿Eso crees? Chen Wei asintió lentamente. Sí, hubo un largo silencio. Y entonces, sin saber por qué, sin planearlo, sin pensar demasiado, apoyé mi cabeza en su hombro. No fue un gesto calculado. No fue una prueba. Solo sucedió. Chen Wei no se movió. No dijo nada.
solo se quedó ahí, con la misma paciencia silenciosa con la que siempre había estado a mi lado. Cerré los ojos. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando que alguien se fuera. La nieve comenzó a derretirse poco a poco, revelando la tierra húmeda debajo. En el patio, las ramas desnudas del cerezo tenían pequeños brotes verdes, anunciando la llegada de la primavera. Me detuve frente a la ventana con una taza de té caliente entre las manos, observando cómo los niños jugaban en la calle embarrada, riendo mientras se salpicaban unos a otros. Era la primera primavera en años en la que me sentía, ¿cómo describirlo?, en paz. No había fantasmas del pasado acechándome, no había recuerdos amargos llenando mi mente. Solo estaba yo, en mi hogar, viviendo cada día como venía. Y estaba él. Chen Wei seguía aquí. En las tardes, pasaba por la escuela para ayudar con los niños, aunque yo nunca le pedía nada. Me llevaba dulces sin razón aparente. Reparó la cerca de mi casa cuando una tormenta la derribó, sin decir una palabra. Pero lo más importante, no me pedía nada a cambio. Una noche, mientras él se despedía en la puerta de mi casa, finalmente hice la pregunta que llevaba días guardando. Wei, ¿hasta cuándo te quedarás? Él me miró con calma, como si ya hubiera esperado esa pregunta. ¿Quieres que me vaya? Negué con la cabeza sin dudarlo. Él sonrió, satisfecho con mi respuesta. Entonces me quedaré. Mi pecho se apretó. Así de simple. No promesas vacías, no dudas, no excusas. Solo un hombre que decidió estar aquí, porque quería estar aquí. La primavera trajo consigo el festival del pueblo. Era la primera vez en años que lo vivía de verdad, sin sentirme como una extraña en mi propia tierra. Las calles estaban llenas de linternas de papel, los aromas de la comida flotaban en el aire, y la risa de los niños iluminaba la noche más que las antorchas encendidas. Chen Wei y yo caminábamos juntos entre la multitud, sin prisa, sin presiones. Cuando era niño, nunca me dejaban ir a los festivales, comentó de repente, observando las luces con una expresión nostálgica. Decían que era una pérdida de tiempo. ¿Y ahora? Él giró la cabeza hacia mí y sonrió. Ahora pienso que algunas cosas valen la pena, aunque no tengan un propósito. Nos detuvimos junto a un grupo de aldeanos que bailaban al ritmo de la música. Un hombre mayor nos miró y rió, dándole un codazo a Chen Wei. Joven, invite a la señorita a bailar. Me reí, negando con la cabeza. No sé bailar. Yo tampoco, admitió Chen Wei, pero podemos fingir que sí. Antes de que pudiera responder, ya había tomado mi mano con suavidad, guiándome al centro del círculo. Los tambores resonaban en el suelo, las luces danzaban a nuestro alrededor y, por primera vez en mi vida, no tuve miedo de dejarme llevar. Giramos torpemente al ritmo de la música, riendo cuando nuestros pasos se cruzaban, sin importar que nos miraran, sin importar el pasado, sin preocuparnos por el futuro. En ese momento, supe que ya no estaba caminando sola, y tampoco quería estarlo. Los días se hicieron más cálidos, y con ellos, los brotes en el cerezo crecieron hasta convertirse en pequeñas flores rosadas. Cada mañana, al abrir la puerta de mi casa, encontraba pétalos esparcidos por el suelo, como si la naturaleza misma estuviera celebrando algo sin que yo supiera qué. Tal vez celebraban que, por primera vez, yo también estaba floreciendo. Chen Wei siguió estando ahí, no como un visitante, no como un extraño en mi vida, sino como alguien que pertenecía a ella. La primera vez que se quedó a cenar en mi casa, después de la escuela, lo hizo sin que hubiera un motivo especial. Se sentó, tomó los palillos con naturalidad y comenzó a comer como si lo hubiera hecho toda la vida. Y entonces me di cuenta de lo diferente que era todo con él. No había silencios incómodos, no había la sensación de que tenía que esforzarme para agradar, no había la expectativa de que en cualquier momento se levantaría y se iría. Chen Wei no era una promesa rota esperando suceder, era presente, era real. Un día, mientras estábamos sentados bajo el cerezo, me miró con una expresión tranquila. Nanking. Me sorprendió que usara mi nombre en lugar de señorita Yu, como siempre hacía. Dime. Él tomó una flor caída entre sus dedos y la giró lentamente. ¿Me dirías si alguna vez quisieras que me fuera? Me quedé en silencio, observándolo. La primera vez que le pregunté hasta cuándo se quedaría, su respuesta había sido simple. ¿Quieres que me vaya? Ahora me estaba dando la opción de cambiar de opinión, pero yo ya sabía la respuesta. Negué con la cabeza. No quiero que te vayas. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Entonces me quedaré. No hubo más palabras después de eso. No necesitábamos decir nada. El sol se filtraba entre las ramas del cerezo, los pétalos flotaban en el aire, y el sonido de las risas de los niños en la distancia llenaba el espacio entre nosotros. Y en ese momento, supe con certeza que, después de tantos años de buscar un hogar en personas que nunca quisieron quedarse, finalmente lo había encontrado, no en una casa, no en un lugar, sino en alguien que, con una sola mirada, me había dado todo lo que siempre había estado esperando. Nanking, susurró Chen Wei, acercándose solo un poco más. Vamos a casa. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, supe exactamente a dónde pertenecía. Así termina la historia de Yu Nanking, un viaje de crecimiento, superación y redescubrimiento. A lo largo de su camino, dejó atrás un amor que nunca la valoró y encontró, en la sencillez de la vida y en la presencia de Chen Wei, un hogar verdadero. Si te gustó esta historia y quieres más relatos como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Déjanos tu comentario con tu opinión sobre el final y comparte
comparte este video con alguien que disfrute de historias profundas y emocionales. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.